Vamos a ir a las declaraciones miserables que hace el padre de Carlos Loret de Mola, donde dice que porque se están acercando las elecciones, por eso están dando los programas sociales. Además dice que con esos programas se están haciendo ociosa a la gente y le recrimina al presidente López Obrador que les dé los programas o las ayudas a los adultos mayores, porque dice que muchos adultos mayores de 65 todavía pueden trabajar. Parece que se le olvida a este señor que cuando llegan a 65 años y han trabajado toda su vida, han pagado impuestos, amigos y amigas. Yo conozco a mucha gente de 65 años que ya no pueden trabajar, ya están mal de las rodillas, de la cadera, están mal de artritis, ya no se pueden mover, pero este señor no está de acuerdo que el presidente apoye a los adultos mayores. Amigos, vamos a escucharlo para que veas lo miserable que es. La mayor parte de la inversión pública ha servido precisamente para la ociosidad. El dinero que se les entrega a los adultos mayores en cantidades cada vez mayores, de acuerdo a cómo se vayan acercando a las elecciones, y a los ninis, y a las mujeres embarazadas, a los que pues tienen problemas de movilidad, los handicap, todos estos que forman parte importante también de la población mexicana, podrían ser elementos que desde sus casas pudieran aportar algo. Algunos viejecitos, pues ya muy viejecitos ya no, pero caramba, hay muchos mayores de 60, de 65 años que pueden tener todavía capacidad para desde sus casas o de donde puedan hacer trabajos que puedan rendirse a favor de la productividad, que es lo que no ha hecho López Obrador. No ha hecho a México un país más productivo, sino que ha hecho a un país más empobrecido, que es lo que realmente ha servido como bandera de su gobierno, el gobierno de los pobres, sí, hacernos a todos pobres. Ahora vamos a hablar de la ministra Lenia Batres. Como recordamos, tomó posición como ministra y en aquel discurso inolvidable arremetió contra Norma Piña y su pandilla, diciéndoles que estaban violando la Constitución y que estaban abusando de poder, ya que la Constitución dice claramente que ningún funcionario de cualquier nivel puede ganar más que el presidente de la República de México, pues ellos se pasaron por el arco del triunfo esa ley. Además, Lenia Batres les dijo en su carota, que la Constitución está sometida a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, siendo que los ministros deberían de estar sometidos por la Constitución, pero aquí es al revés. Y tenemos que recordar también que la ministra Lenia Batres mete un oficio donde le pide a Norma Piña que le baje el sueldo para ganar menos que el presidente de México. Además le pide que se le inscriba en el IMSS para que vaya al servicio médico como cualquier ciudadano. Ella no quiere privilegios. Pues hay una nota de proceso donde dice que ya Norma Piña le respondió a Lenia Batres. Y vamos a escuchar, vamos a leer. Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza solicitud de reducir remuneración e inscribir en el ISSSTE a Lenia Batres. Proceso confirmó que la Corte ya respondió a la ministra Batres que si es un deseo renunciar a sus prestaciones adicionales, deberá hacerlo por escrito, pero debido a que su salario no es una prestación, la institución no puede modificar el monto que le fue asignado al momento de su incorporación. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, solicitó que su salario se ajuste para que no sea más alto que el del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, su petición fue rechazada.
a través de un oficio dirigido a la ministra presidenta de la Corte, ministra Norma Piña, la hermana del jefe del gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, solicitó que se le inscriba en el ISSSTE para no recibir el servicio de gastos médicos privados que tiene el resto de los ministros. En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la Suprema Corte que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución y que se me inscriba al ISSSTE, no alguno de sus seguros privados, publicó en su cuenta de Twitter, antes, en la que también difundió el referido oficio. Proceso confirmó que la Corte ya respondió a la ministra Batres que si es su deseo renunciar a sus prestaciones adicionales deberá hacerlo por escrito, pero debido a que su salario no es una prestación, la institución no puede modificar el monto que le fue asignado al momento de su incorporación a la Corte. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia le depositará el salario completo en la nómina de Batres, quien, si así lo desea, reintegrará a la tesorería de la Federación lo que considere que excede de lo establecido en la Constitución. Sobre la incorporación al ISSSTE, la Corte explicó a la ministra Batres que no es posible atender su solicitud toda vez que a través de un precedente establecido por el Pleno, los ministros fueron equiparados a patrones por lo que no pueden cotizar en dicho instituto. Además que por mandato constitucional no tienen derecho a pensión del ISSSTE, pues se le establece un haber de retiro, por lo que al inscribir a la ministra Batres en dicho instituto, permitirle acceso a una pensión al momento de retirarse, tendría un doble percepción por un mismo trabajo, lo que es contrario a la Carta Magna. Amigos y amigas, aquí sí muy respetuosos de la Carta Magna. Batres sustentó su solicitud de reducción salarial en el artículo 127, fracción 2 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente y que fue reglamentado por el Poder Legislativo hasta el año 2019 con la Ley Federal de Remuneraciones, que establece el tope salarial previsto vagamente en la Carta Magna. Aunque la Constitución establece que los salarios de los ministros no pueden ser reducidos, luego de la reforma que estableció que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, los ministros que ingresen después de la modificación legal quedarían ganando más que los que estaban anteriormente. Por ello, el Pleno de la Corte acordó que ningún ministro puede ganar más que el otro y para el año 2019 sus integrantes redujeron salarios un 25%. O sea que los señores, después de que la Cámara de Diputados legisló, ellos también se pusieron a legislar, así como lo están escuchando. Ahora ya se sienten diputados. Además de que el 20 de mayo del 2019 la Corte invalidó el tope salarial establecido en la Ley Federal de Remuneraciones con base en el salario del presidente. Esto debido a que el Poder Legislativo no ha establecido un tabulador que determine cómo se calcula el salario del presidente, que incluye prestaciones, una especie que se le otorgan con base en la naturaleza del cargo que ocupa, por lo que no hay manera de topar la remuneración del resto de los servidores públicos. Amigos y amigas, como siempre, muy leguleyos. Bien dice la ministra Batres que hoy la Constitución, la Carta Magna, está sometida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no como debería de ser que los jueces o los ministros estuvieran sometidos a la Constitución, ya que claramente el artículo 127 dice claramente que ningún funcionario de cualquier nivel puede ganar más que el presidente, pero a ellos les vale
Mauser. Amigos y amigas, desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, ya que, como hemos visto, sueltan delincuentes, amparan delincuentes, desbloquean cuentas de delincuentes y hoy salen con esto. Hoy la Constitución está sometida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso urge el Plan C que propone el presidente para el 2024, el 2 de junio. No se te olvide, todos por el PT, por el Verde Ecologista y por Morena, para conseguir las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la de los senadores, para tener mayoría calificada. Amigos, vamos a seguir con la información. Vamos a ir al discurso que dio el presidente López Obrador, donde nos dice claramente que este país no es de unos cuantos, muy adecuado por lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ellos se sienten el poder supremo. Hay que recordar que hoy la Constitución está sometida al Poder Judicial, siendo que debería estar sometido el Poder Judicial a la Constitución, pero hoy es al revés. Amigos y amigas, vamos a escuchar al presidente. Al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfirismo. No queremos la oligarquía. México no es país de unos cuantos. México es de todos los mexicanos, de todo el pueblo. Ya Marat habló de cómo aumentamos el salario mínimo durante todo el periodo neoliberal, 36 años, desde 1983 hasta que llegamos a finales del 2018 por voluntad de nuestro pueblo, porque a nosotros no nos impusieron los de arriba, no nos impuso la oligarquía, no, fueron los medios de manipulación los que nos llevaron a la presidencia de la República. A nosotros nos dio esa responsabilidad el pueblo de México, que es nuestro amo, nadie más.